¿Habéis pensado hacer el juego en 3D y sin perspectiva cenital? ¿Habéis pensado en tener estilo artístico propio? El juego se queda un poco infantil, ¿no? ¿Y cómo decidisteis ese estilo artístico? ¿Cómo decidisteis este estilo? ¿Cómo decidiste por ese estilo artístico? Bueno, pues el estilo artístico yo creo que ha sido un poco un mix entre el estilo típico que usa Antón, porque bueno, Antón tiene más juegos, ha participado en más juegos y suele utilizar un estilo bastante característico. Pues básicamente ha sido una combinación con ese estilo y un poco el estilo que tengo yo, que he sabido adaptarme a su estilo, pero además le he dado un estilo bastante personal, especialmente en los escenarios y los fondos de los menús, a la vez que he tratado también de investigar cómo poder hacer algo que sea atractivo visualmente y sin que sea demasiado genérico, por decirlo así. La estética de Marítima en general es bastante particular. Esto nos ha ayudado bastante a la hora de decidir el estilo, porque al final todos los colores vivos que hay en el mar y demás ayuda a poder encaminar el estilo al que hemos acabado yendo. Los personajes, que son todos criaturas marinas, pues un poco nos daban esa pista. Hemos hecho un estudio sobre cuáles podían ser los personajes más característicos para el juego y más o menos hemos intentado chivificarlos todos para que vayan acorde con la temática y darle ese estilo que al final han acabado teniendo. ¿Cómo habéis llevado a trabajar juntos teniendo estilos que a priori son como tan distintos? La verdad es que nos hemos organizado muy bien, porque él hacía el concepto de los escenarios y yo diseñaba los escenarios, y yo hacía el concepto de los personajes y él los diseñaba. O sea que en ese sentido, maravilloso. ¿Qué ideas habéis tenido a la hora de diseñar la música, efectos de sonido y tal? Bueno, la banda sonora en general tiene todo un estilo orquestal, ¿no? Con instrumentos propios de una orquesta. Y a la hora de masterizarla he procurado bajar sobre todo las frecuencias agudas para que parezca que está como dentro del mar, ¿no? Porque, bueno, según la transmisión de frecuencias dentro del agua se transmiten más las frecuencias más bajas, ¿no? La música de Tanquito es dinámica, es decir, por ejemplo... Eso ha sido muy dinámico, ¿eh? La música de Tanquito es dinámica. La música de Tanquito es dinámica, es decir, por ejemplo, en el escenario de la playa, cuando hay muchos jugadores en partida, la música es más tranquilita y a medida que van muriendo sube la tensión y la música es más tensa, ¿no? ¿Qué requisitos habéis puesto a vosotros mismos a la hora de diseñar el tema de interfaces de menú para que sea atractivo a la gente y tal? Bueno, básicamente hemos tratado de que las interfaces sean lo más responsivas y llamativas posibles. O sea, que tú veas el menú principal y que salte a la vista lo vistoso que es, tanto pues eso, con los botones que al pulsarlos pues eso, hacen como así un pop-up así. Y luego además, mediante el parallax que hay en el fondo del juego, por lo pronto crea un contraste entre la propia interfaz y el estilo visual del juego, y que además es muy llamativo en general. ¿Por qué habéis decidido por una perspectiva cenital en vez de una en contrapicado o algo por el estilo? Bueno, eso es básicamente por la cuestión de que es un juego de tanques, y eso a la hora de llevar el arte nos ha supuesto un reto. Sobre todo, pues eso, a la hora de diseñar los tanques, hemos tenido especial cuidado en que fuesen lo más legibles posibles y que no estropeasen visualmente al juego. Diseñar escenarios en perspectiva cenital también está siendo bastante difícil, porque es una perspectiva que no se suele ver naturalmente. Tú pocas veces en la vida real ves cosas desde arriba directamente, y comprender cómo son los espacios desde esa vista tan extraña es bastante complicado, la verdad. Muchas veces además hay que falsear la perspectiva, o sea, a lo mejor tienes que poner como
como si algo se viese con un poco de perspectiva para que ese objeto parezca que es lo que estás intentando representar. Y aunque no sea realista, la verdad que queda mejor. Sí. ¿Qué tipo de animaciones habéis utilizado, tanto para menús como para assets y demás? Bueno, principalmente cuenta con dos tipos de animaciones, una frame a frame, animación tradicional, ¿no? Con la técnica de Boiling, que es que las animaciones de Idle en realidad no son estáticas, sino que tienen frames que le dan como más vida y más dinamismo a las animaciones. Bueno, y por otra parte, las interfaces utilizan animaciones mediante twinning, que es una técnica que es básicamente interpolar entre dos puntos, o sea, tanto en movimiento, o sea, tanto en posición como en escala y demás. Eso es lo que hemos usado para las interfaces, básicamente.